Les saluda Bruno Masi, estamos en Cabina de Cristal con un invitado de lujo para quien también solicito un fortísimo aplauso. Enrique Varela, señoras y señores, está con nosotros, licenciado en Ingeniería Industrial, maestría en Economía y Política Económica y consultor senior y sabe mucho. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué pasaba hace 80 años? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte, gracias por invitarnos. Y hace 80 años se suicidaba Hitler. En realidad, Hitler se suicidó unos días antes, ¿verdad? Porque Hitler se suicida el 30 de abril. En su búnker. Sí, en su búnker. Horas antes de contraer matrimonio con la mujer. Contrajo primero. Sí, horas antes de... Claro, contrae matrimonio horas antes para luego cometer suicidio él y la pareja. 8 días después se termina generando la rendición alemana y se firma el tratado de paz, ¿verdad? Y bueno, y por ese suicidio de Hitler es que se termina la guerra. En realidad no termina la guerra porque acordate que el teatro de operaciones con Japón continúa. Entonces, claro. Eso continúa hasta agosto. La política japonesa era no rendirse. Está muy asociada a su cultura, ¿verdad? Y decir, la lucha hasta la muerte, hasta el final, ¿verdad? Entonces, continuaban las batallas allá y batallas muy sangrientas. Estados Unidos iba ganando territorio acercándose al mainland japonés. Y bueno, allá ya sobre el final, allá por el 6 o 9 de agosto del 45, caen estas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que para el final del 45 arrojaron más de 200.000 muertes entre las dos ciudades. Lo que le llevó a ellos finalmente el 15 de agosto del 45 a rendirse, ¿verdad? Y ahí podemos dar el cierre, yo diría, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en agosto de este año del 45, exacto. Pero por supuesto... ¿Por qué se festeja un día como hoy? Porque en Moscú está todo el mundo, allá también ya estuvo en Londres. ¿Por qué ahora precisamente? Porque es el fin de la guerra oficialmente. No, es el fin de la guerra en el Teatro de Operación Europeo. O sea, digamos que... Sí. Entonces hay que especificar bien porque... Hay que aclarar si vos me decís que recién termina lo de la disputa con Japón en agosto, estamos para agosto, faltan 3 meses. Claro. Bueno, y un 8 de mayo de 1945 se marcaba el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la rendición incondicional de Alemania luego de la autoeliminación de Adolf Hitler, que era su líder. Y este evento se conoce como el Día de la Victoria en Europa, Día VE, de la Victoria, y la E sería, Día VE, Victoria. Sí, Victory. Y bueno, la guerra en Europa concluyó después de años de intensos conflictos y la rendición de Alemania fue un momento crucial que permitió la reconstrucción de Europa y el establecimiento de nuevas alianzas internacionales. Y esta guerra duró desde 1939, ¿verdad? Sí. Hasta 1945. Sí. Son 6 años o 5 años. Casi 6 años. Casi 6 años. Sí. Y después, ¿qué más nos podés decir? Las causas, hay tanto que hablar de esto. Efectivamente, este es un tema demasiado largo, demasiado complejo, porque tiene demasiado aristas, demasiados frentes. Yo creo que lo más interesante podría ser primero entender de dónde viene el contexto que se va generando para poder comprender por qué llegamos a la Segunda Guerra. Y creo que no se puede entender la Segunda Guerra si no se entiende la Primera Guerra. A ver, adelante. Y tampoco se puede entender la Primera Guerra si no entendemos lo que pasaba unas décadas antes de la Primera Guerra. Entonces a mí me gustaría arrancar allá por la mitad del siglo XIX, 1850 en adelante, empiezan a crearse las bases de la unificación del Imperio Alemán. Es decir, Alemania esa era una época donde estaba mucha división territorial, mucha fragmentación, y existía, por un lado estaba Austria y por otro lado estaba Prusia, digamos, ¿verdad? Y bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, que era el canciller, digamos, de Alemania. De Prusia en realidad. Esto está con ruido y molesta, entonces vamos a poner silencio. Y te está llamando Putin, parece. Parece que me está llamando Donald Trump.
Trump, sí que. Sí, Donald Trump. Me dijo, ¿Y después qué más? Me dijo con quién estás hablando. Bueno, él quiere censurarte. Entonces, terminamos con una Alemania unificada allá por 1870 o algo por el estilo. Y finalmente eso cambia totalmente la estructura de poder en Europa. Qué interesante lo que dices. Se convierte, se forma un imperio poderoso, un imperio capaz de crecer económicamente, militarmente, como nación, empieza a organizarse, a crearse toda la estructura administrativa, a crear parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la era donde Alemania empieza a ser vista por los otros actores fuertes del continente, Francia, Gran Bretaña, Rusia. Es decir, cuidado con Alemania. Cuidado que se está consolidando, cuidado que se está militarizando, cuidado que se está volviendo poderoso, ¿verdad? Entonces, o sea, el país llamado Alemania. Se crea un imperio, ¿verdad? Entonces creo que nombran un Kaiser, que es el emperador, digamos. Se veían como imperio, ¿verdad? Entonces ahí, hacia fines del siglo XVIII, siglo XIX, 1800 y algo, se empieza a generar entre todos los países europeos una sensación de imperialismo y de nacionalismo. Esa combinación que es muy peligrosa. Porque una te da ambición de crecer y conquistar, y la otra te da una mirada hacia adentro de que vos sos todopoderoso, que la nación está ante todo, de que yo soy yo y vos sos el otro y vos sos el enemigo. Es decir, te aleja de la cooperación y te lleva a la confrontación. Muy interesante. Y ese contexto crea un escenario donde los países, para protegerse, empiezan a crear distintas alianzas. Entonces Rusia salía con Serbia, y Alemania con Austria, y Gran Bretaña con Francia y Rusia. Pues hay unas conexiones de alianzas. Entonces, cuando vos tenés algo así, un contexto tan con tanta salsa de animadversión y de no cooperar y de que toda acción debe ser enfrentada con una reacción, entonces cualquier pequeño incidente puede llevar a una escala superior. Sí, un conflicto. Un conflicto. Y ese incidente fue lo que siempre se enseña en todas las instituciones, era la muerte del archiduque Ferdinand, ¿verdad? Que era el heredero del imperio austrohúngaro, es asesinado por un rebelde serbio. Pero ese Serbia tenía una alianza con Rusia, y Rusia tenía una alianza con entonces disparó una serie de caídas en cascada de alianzas que le llevaron a todos a una confrontación. Se genera la Primera Guerra Mundial, tarda unos cuantos años, y cuando termina la Primera Guerra Mundial lo tiene Alemania como el gran perdedor. Sí. Y eso se ve reflejado en después de haber sido el dominador. Después de ser planteado antes como el líder más importante de Europa, termina siendo el malo de la película. Se le tira toda la responsabilidad de la Primera Guerra y se firma el Tratado de Versalles, que es el que establece algunas cláusulas muy leoninas contra Alemania. Alemania. Uno le prohíbe su militarización, le deja sin ejército, le recorta ciertas partes de su territorio y le tira toda la responsabilidad financiera de la Primera Guerra Mundial a Alemania. Y le pone unos pagos gigantescos de reparación, ¿verdad? Que mandan a Alemania durante los años 20 y 30, comienzo de los 30, esos 12, 15 años, a un periodo de problemática económica enorme. Y por eso surge Hitler. Y bueno, y ahí vamos a llegar a eso, pero antes hay que entender de que Alemania venía mal, y venía con hiperinflación y una cantidad de problemas, producto de una reconstrucción que no se daba, producto de reparaciones económicas gigantescas, acompañado de la humillación y las bofetadas que recibía. Entonces finalmente a eso se le termina a dar el último clavo en el sarcófago cuando viene la Gran Depresión a nivel mundial, la caída de las bolsas en Estados Unidos en 1929 y todo el efecto que trajo económico. Manda al mundo a una crisis de empleo, de crecimiento, de inflación, etcétera, ¿verdad? Una crisis global. Y ahí es donde aparece el escenario perfecto para el Mesías, ¿verdad? Para aquel que viene con un discurso, primero, como todo mesiánico, identifica al enemigo, los judíos y algunos otros actores. Identifica que acá lo que nosotros necesitamos es tierra para poder crecer, necesitamos expandirnos, y nosotros necesitamos vengar
esas atrocidades que se implementaron en el Tratado de Versalles. Nosotros tenemos que volver a militarizarnos, recuperar nuestras tierras y crecer y tomar lo que es nuestro por destino y la grandeza del Reich, bla, bla, bla. Y ese discurso fantástico que tenía, acompañado de una propaganda muy bien potente, muy bien desarrollada, te van que vos conoces el tema de propaganda, fue conquistando de a poco a sectores poblacionales, ¿sí? Y finalmente lleva a elecciones sucesivas donde el nazismo va tomando cada vez mayor preponderancia en el Congreso, etcétera. Lleva a una negociación finalmente para que Hitler sea nombrado canciller, allá por el año 33 o 32, ¿sí? Y luego se le empieza a dar poderes absolutos, porque se empiezan a producir una crisis, se quemó el Congreso. Reichstag. El famoso tema de la quema del Congreso, y ahí cuando una vez que tomaron el poder, ya no lo soltaron más y empezó todo el desenlace entre el 33 y el 39, lo que es un periodo de 6 años, donde ya empiezan paso a paso la construcción de un país en un modelo dictatorial, uso de la fuerza, se empiezan a crear campos de concentración, primero en Alemania, después en otros países invadidos, y se empieza a tomar los activos de la población judía y de los empresarios judíos, empieza a eliminarse a los enemigos políticos, ¿verdad? Ahí aparecen la noche los cristales rotos, llega el holocausto famoso. Y se empieza a formar el contexto también para ir hacia una exterminación masiva de una población judía. Llega la solución final. Y ahí nos vamos a una suerte de etapa donde se van combinando todos estos factores, y los países como Francia y Gran Bretaña fundamentalmente no querían entrar en otro conflicto. Entonces fueron postergando su intervención, dejando a Alemania que vaya dando los pasos que fue dando, ¿no? Anexó el Rhineland, después anexó Austria, después anexó Checoslovaquia, y cuando Polonia. Cuando invade Polonia, ahí recién reacciona Gran Bretaña y Francia. Para ese entonces, ya estamos en el 39, ya Alemania se había remilitarizado totalmente, ya estaba con mucha tecnología, con aérea potente, con unos tanques de alta velocidad, y que le dieron las bases después para pasar por encima de todos los países europeos, hasta llegar más o menos allá por el 40, a mediados cuando tomaron Francia, y ya se sintieron todopoderosos, pues ya pasamos por encima de todo, Países Bajos, Bélgica, agarramos Noruega, agarramos Dinamarca, ahora Francia, el eterno enemigo, ya lo agarramos así en semanas, por errores que cometió también Francia, que en un relato tan corto es difícil entrar en detalle, pero cometió errores de cómo defender su territorio. Y finalmente llegamos al momento donde se produce la famosa batalla del Atlántico, batalla de Inglaterra, digamos, ¿verdad? En donde se empieza con un ataque aéreo de Europa, de Alemania, sobre el territorio inglés, en donde primero se hace lo correcto, militarmente hablando, empiezan a bombardear las plantas de producción de armamento, empiezan a bombardear los cuarteles o las unidades militares donde tenían guardado armamento los ingleses. Ese era el enfoque del bombardeo inicial. Pero en ese contexto Churchill ordena un bombardeo pequeño sobre Berlín, una especie de venganza sobre la ciudad todopoderosa Berlín, y eso genera una molestia muy grande de Hitler, que ordena suspender ese bombardeo estratégico que estaban haciendo y empezar a bombardear las ciudades inglesas. Y ahí se produce podemos empezar a enumerar los errores más importantes de Hitler. Ahí se produce uno de sus primeros grandes errores. A ver, ¿cuál fue? Y el dejar de bombardear esos lugares donde estaba la aviación, donde descansaban los hangares. O sea, la idea, lo que tenía que haber hecho Alemania es anular la Fuerza Aérea Inglesa. Y eso no hizo. Y no, porque finalmente cuando estaba en camino a eso, desvía su atención y empieza a bombardear las ciudades, porque me bombardearon Berlín. Entonces Hitler tenía esas reacciones instintivas, tenía unas reacciones así impulsivas, no necesariamente lo que estratégicamente mandaba, ¿verdad? La situación. Y eso le dio... Después la invasión a Rusia también. Tenemos que ir más atrás primero. Eso dio tiempo a que la Fuerza Aérea Inglesa se reagrupe, se reestructure,
y finalmente unos meses después continuó la batalla aérea con Alemania y terminan ganando esa batalla los ingleses. Ahí sufre su primer revés militar Alemania, ¿verdad? Allá hacia fines del 40 y parte del 41, ¿verdad? Y ya después Hitler lo que hace es cambia de enfoque, gira y enfoca su atención al este, ¿no? Y eso que había firmado un acuerdo con Rusia, con Stalin, de pacto de no agresión. Y de hecho que cuando invadieron Polonia ya se habían dividido 50% para Alemania y 50% para la Unión Soviética, en ese momento Rusia. Empieza la famosa Operación Barbarossa. Barbarossa, sí. Y esa operación va avanzando durante el segundo semestre del 41 y lleva a un problema muy importante, pues atrasó mucho el inicio, porque estaba Alemania concentrado en otros teatros de operaciones. Acuérdate, también habían batallas en el sur de Europa, en la península, donde está, o sea, lo que es Italia, y el norte de África. Eso también era otro teatro de operaciones. Bueno, y viene el invierno. Alemania no estaba preparado para eso y termina siendo un problema muy importante. El frío mató a muchos, afectó la tecnología alemana, no podían moverse. Y después, en los meses sucesivos, terminan cometiendo también otros errores. Siguen avanzando sobre distintos frentes de la Unión de Rusia. Después viene la famosa batalla de Stalingrado, que también pierden. Y ahí, después de todo ese proceso, ahí empieza Alemania a retroceder. Entonces no resolvió el tema con Inglaterra y fracasó en el frente con Rusia. Y bueno, ¿y eso es porque pensaba que Hitler pensaba ganar absolutamente, que él era el victorioso, que era y fue cometiendo subestimaciones, ¿verdad? O sea, lo que le agrandó mucho a Hitler fue que logró conquistas demasiado rápidas en esa primera etapa, ¿verdad? Tomó Polonia en un paso, tomó Austria y Checoslovaquia sin tener que ir a la guerra, le pasó encima a Francia en semanas. Entonces pensó que la cosa venía fácil. Iba a ser fácil. Subestimó, ¿verdad? Y Stalin tenía también un parte del ejército que se había formado y preparado en Siberia, que estaba mucho más preparado para enfrentar el frío, ¿verdad? Subestimaron el frío. Cuando los generales alemanes le plantean a Hitler, acercándose mucho al invierno, ¿por qué no hacemos un paréntesis y después retomamos unos meses después? Él dijo, no, sigamos hasta la muerte, hay que ganar a todo costa. Entonces fue generando errores estratégicos de ese tipo. Se desgastó el ejército. Y se desgastó, murió mucho. Acuérdate que 3 millones de soldados entran a la Operación Barbarossa, ¿verdad? O sea, una operación gigantesca. Entonces finalmente, para darle un remate a esa alianza entre Italia, Japón y Alemania, que era un lado, el eje, Francia y Alemania terminan incorporándole a Estados Unidos como aliado cuando Estados Unidos... Francia e Inglaterra. Y cuando termina, claro, después se suma Rusia como aliado y termina entrando Estados Unidos en la guerra allá en diciembre del 41, cuando los japoneses invaden Pearl Harbor. Que otra vez nos lleva al Teatro de Operaciones del Pacífico, y en ese Teatro de Operaciones tenía también Japón, así como Alemania, su mirada imperialista y su mirada de tomar todo el Pacífico, todos esos pequeños países o pequeñas islas que estaban en control fundamentalmente de la Unión de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Decime, ¿cuánta gente murió en general? Se habla entre 50 y 70 millones de personas en total. 50 y 60. Entre 50 y 70. Es un rango 70 también. Se habla de eso. Hay distintas publicaciones y distintas opiniones. Estamos fallecieron en todos esos años, digamos. Sí, durante la guerra, ¿no? Sí, durante la guerra. Después está la lista de los fallecidos de cada ejército, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente el que generó la mayor cantidad de muertos fue el ejército de la Unión Soviética.
¿verdad? Seguido por Alemania y después ya baja drásticamente a los otros países, ¿verdad? Pero esos son los dos países que más capital humano perdieron en la guerra, digamos. Bueno, ¿y quién salió airoso de todo esto? ¿Estados Unidos salió airoso? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde fue el teatro de operaciones? ¿Dónde se peleó la guerra? Se peleó en Europa y se peleó básicamente en el norte de África y se peleó en Pacífico. Sí. Entonces, Hawái, entonces no se peleó en territorio norteamericano. O sea, Estados Unidos no fue afectado desde el punto de vista de infraestructura, de sus industrias. Es decir, queda un aparato industrial y un país muy fuerte. Nace la nueva era post-Segunda Guerra Mundial. Nace el nuevo contexto de naciones, nace la nueva arquitectura de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Nace las Naciones Unidas y todas sus organizaciones aledañas. Aparece el Plan Marshall también. Bueno, y después aparece el Plan Marshall, ya unos años después de terminado la guerra, con la propuesta de dar recursos a tasas muy bajas a los principales países europeos. Que fueron destrozados. Que fueron destrozados. Sí, la idea era ayudarlos en la reconstrucción de sus capacidades económicas lo antes posible, porque gran parte del comercio internacional norteamericano iba a Europa. Y si mis países compradores de mercadería no están en muy condiciones, pobres, no me van a pagar. Me van a comprar a mí, así que a mí también me conviene nada. que ellos se recuperen, ¿verdad? Y eso es lo que hizo. Alemania también recibió una parte, y en ese contexto ahí empieza a darse las semillas de la creación de la famosa Guerra Fría. Que es otra de las consecuencias de la finalización de la Segunda Guerra, porque finalmente la URSS, que si bien juntos derrotaron a Alemania, también la URSS había tomado varios países satélites ahí en su zona, como bajo su control y su dominio, ¿verdad? Y donde la querían bajar la línea del comunismo, ¿verdad? Y cuando Estados Unidos ofreció el Plan Marshall a varios de los países que estaban bajo el tutoraje ya de la URSS dio una orden para que Moscú dijo, eso nosotros no aceptamos. Entonces se rechazó el Plan Marshall. Entonces ya empieza a resquebrajarse a nivel internacional los dos bloques. Estados Unidos con su Plan Marshall y los países... A Rusia no aceptaba, che. No, para nada. Rusia tenía su propia agenda. No quiso que se recuperara Alemania. No quería aceptar las condiciones que ponía Estados Unidos. Porque para darte la plata, él ya te hacían firmado un convenio. Sí, claro. Y ahí estaba estipulado comprar tecnología norteamericana, ordenar la economía, crear un mercado libre de mercado. Esa no era la línea soviética, obviamente. Bueno, pero Rusia, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también sacó su ventaja y muy grande cuando llegó a Berlín e inmovilizó a Alemania, por supuesto. Rusia empezó a posicionarse, a crecer y a llegar a ser potencia también, ¿verdad? Sin ninguna duda, pero hay que entender que ahí cuando se llega al acuerdo de paz, cuando se hacen los tratados, la Alemania se divide en 4 partes. Eso tenía Rusia, una parte. Después estaba Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y ahí se divide, se hace el famoso corte, ¿verdad? Y después aparece años después la muralla de Berlín y demás. Y empieza a darse ya una preocupación desde Estados Unidos por el avance de esta filosofía comunista. Es decir, cuando concluyó la Segunda Guerra, cuando se acabó el riesgo de Hitler y del imperialismo japonés, es decir, cuando eso dejó de ser un problema, la prioridad fue la reconstrucción. En un nuevo marco, en un nuevo sistema de naciones, pero teníamos un rebelde desde la mirada de Occidente, y ese rebelde era la URSS, que tenía su propia idea y su propia mirada y su propia estrategia de expansión del modelo comunista, del modelo socialista. Bueno, pero llegó la conferencia de Yalta también, que fue la unificación de todos estos frentes contra Alemania. Yo no conozco bien eso que me acabas de decir. No quiero opinar porque no conozco eso. Sí, pero es histórico, sí, ese encuentro. Pero sí conozco el desenlace de la segunda, de la que fue la Guerra Fría, cómo eso impactó en la construcción de armamentos, o la incorporación de armamento para los dos bloques,
¿verdad? Y como hubieron muchísimos capítulos bélicos a lo largo de los años, entre los 50, los 60, los 70, los más conocidos, Corea, después tuviste el caso de Vietnam, ¿verdad? Es decir, esa era la gran preocupación de Estados Unidos, ¿verdad? Que no sea que si capitula Vietnam, después ¿por qué la Unión Soviética no seguiría avanzando sobre los demás países? Claro, bueno. Y el segundo evento en el que más personas murieron en la historia fue precisamente la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Este conflicto global fue devastador, involucrando a más de 100 millones de personas de más de 30 países. Se estima que causó la muerte de entre 70 y 85 millones de personas. Hay un número más elevado aquí, más alto todavía, incluidos soldados y civiles, y resultó en la destrucción masiva de ciudades y de las economías. El primer evento en el que más personas murieron fue la peste negra, que mató a más de 200 millones de personas. Y después de la peste negra aparece la Segunda Guerra Mundial, que se estima, bien señalamos, que ocasionó la muerte de entre 70 y 85 millones de personas. ¡Qué bárbaro, che! Sí. ¡Qué bárbaro! Lo que sí no mencioné, que quiero retroceder un poquitito porque me parece un hecho a veces no muy discutido, pero de mucha importancia. A ver, la conferencia de Wannsee. Wannsee, a ver. Con W. Este es un evento que se da allá por el 42 en Berlín. En una residencia, tipo una casa muy grande, así muy bonita, tipo una vila. Sí, a las afueras de Berlín. No sé si era dentro, a las afueras, en un suburbio. Y ahí fue lo de la decisión, ¿cómo que se llama? Que se llega a un acuerdo para la solución final. Claro, y lo que se plantea ahí es Hermann Göring, que era el número 2 dentro del establecimiento nazi, después de Hitler, le baja la línea a Reinhardt, que era el número 2 de la SS, y le dice, generen una reunión con todos los altos mandos y discutan cómo vamos a resolver este problema de la solución final, porque tenemos un problema de que el volumen de gente a eliminar era muy grande, y este sistema que teníamos de logístico, de mover la gente y de asesinarlas disparándolas o colgándolas, era demasiado lento. Entonces ahí se produce esa conferencia, esa reunión, y ahí se discute toda la logística, cómo mover a la gente y el uso ya de los gases venenosos para empezar a matar a nivel industrial. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Y cuenta la historia de que cuando se hace la lista, hay documentos que respaldan esto, de la cantidad de judíos a matar o a asesinar por países. La lista no terminaba en 6 millones, que es lo que se terminó de matar. La lista iba hasta 11 millones. Sí. Si sumaste todo. O sea, el fin de la guerra permitió que mucho menos fueran asesinados de lo que ellos tenían previsto originalmente. O sea, ellos calcularon 11 claro. Y terminaron matando a 6. Es lo que se estima realmente. Bueno, y es el día del final de la guerra, hace 80 años, estamos recordando esto. La guerra en Europa terminó un 8 de mayo, un día como hoy de 1945, con la rendición incondicional de Alemania tras la caída de Berlín y la captura de Adolf Hitler. Bueno, captura, digo, él mismo se autoelimina. Claro. Él no fue capturado. Ya estaba ahí a un kilómetro. Acorralado. Estaba acorralado. Y no en el salida. Pacífico también, la guerra continuó hasta agosto de 1945, como bien decía acá nuestro invitado Enrique Varela, cuando Japón se rindió tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, culminando así el conflicto mundial. Y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron profundas y duraderas. Se establecieron las Naciones Unidas, como también decía acá Enrique, para promover la paz, la cooperación internacional, y se inició la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Europa fue reconstruida mediante los famosos
el famoso Plan Marshall, y se trazaron nuevas fronteras que cambiaron el mapa político global, además de dejar un legado de derechos humanos y justicia por los crímenes de guerra. Bueno, así que simplemente eso. Ya los festejos comenzaron en Londres. Ahora la mira se tiene la mira en Moscú, que hasta ahí creo que están haciendo hoy específicamente un acontecimiento, y Putin tiene que lucirse, ese tipo de cosas, al estilo Putin. Sí. Y bueno, y 80 años pasaron y se sigue recordando las barbaridades por un lado, y también la astucia de un país que estaba menoscabado como Alemania después de la Primera Guerra y después del Tratado de Versalles, y cómo fue cobrando fuerza a raíz de lo que estaba imprimiendo en sus discursos un buen orador como Hitler, que comenzó de la nada aprovechando situaciones y después se hizo tan poderoso que comandó Europa. Y intentó, claro. Lo que pasa es que ya se hizo una suerte tenía una egomanía, ¿cómo se dice? Un egocentrismo. Sí. Ególatra, tan ególatra era que no visualizó ciertas cosas que podían surgir, Sí. como el hecho de invadir Rusia en pleno invierno, y eso no estaba en sus cálculos, y bueno, y ahí fue la escisión primera de su gran ejército, y después otras historias que vinieron posteriormente, porque si te pones a pensar estratégicamente, y yo sé que es fácil hablar con el diario del lunes, pero si te pones a pensar en coordinación con Japón, por ejemplo, podíamos haber dicho, bueno, esperemos un poquitito la invasión sobre Pearl Harbor, demorame eso, vamos a demorar lo de la Unión Soviética, lo de Rusia, vamos a terminar de cerrar este capítulo en Inglaterra, sin desviar nuestros frentes. Francia ya estaba conquistada, Francia ya fue tomada, quedaba un bastión que es la Unión, que era Gran Bretaña. Estaba recibiendo apoyo desde Estados Unidos, con armamentos, con muchas cosas, ¿verdad? Estados Unidos se estaba inquietando porque es cierto, los barcos americanos... Y con la astucia e inteligencia de Churchill también. Claro, porque Churchill dijo no nos vamos a rendir. Pero el punto es que si vos hubieras continuado solamente enfocado toda tu fuerza a Inglaterra, y no tenerle a Estados Unidos en contra, no tenerle a Rusia en contra, al final le sumaste. Y de hecho muchas veces la guerra, ¿sabes cómo se define esta Segunda Guerra? Sí. American money and Russian blood. O sea, el dinero de Estados Unidos y la sangre de Rusia. Claro, porque de soldados norteamericanos habrán muerto 500,000 en la guerra. Y rusos, ya no me acuerdo cuántos millones. O sea, creo que 5, 8, 10 millones, no me acuerdo el total. Entonces, Rusia puso eso, Estados Unidos puso sus recursos, y ahí se consolida un frente que Alemania no pudo ya superar. Y ellos son los que le trajeron a estos monstruos a la guerra. Si con uno ya tenía un pacto de no agresión y el otro no quería entrar en la guerra, termina entrando por la invasión de Pearl Harbor. Bueno, hoy estamos a jueves y en Londres se inició el lunes la primera de las 4 jornadas de ceremonias para conmemorar el 80 aniversario del Día de la Victoria. Las tropas británicas de la OTAN y las ucranianas desfilaron juntas, el rey Carlos III saludó, miles de personas alinearon en las carreteras, fueron alineadas en las carreteras del centro de Londres, alrededor de la Casa del Parlamento y el Palacio de Buckingham, mientras las tropas británicas y aliadas desfilaban para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las conmemoraciones del Día de la Victoria se prolongarán durante 4 jornadas. Gran Bretaña comenzó las celebraciones 3 días antes de la fecha real, que es hoy, la del 8 de mayo, día en que los aliados
aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi y por lo tanto la derrota de las potencias del eje, y la conmemoración en el Reino Unido se inició el lunes pasado, decíamos, y fue un día festivo en todo el país. Durante el acto, el Big Ben dio las 12 campanadas y el actor Timothy Spall recitó el discurso que el entonces primer ministro Winston Churchill pronunciaba ante una multitud enfervorizada en 1945. El cenotafio, monumento nacional a los caídos en la guerra, se cubrió con banderas de la Unión Jack, la primera vez que ocurría desde que fue inaugurado por el rey Jorge V en 1920. 2 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, las tropas de los aliados de la OTAN y de Ucrania se unieron con 1.300 miembros de las Fuerzas Armadas británicas durante las marchas, y la procesión partió de la Plaza del Parlamento y pasó por delante del Palacio de Buckingham, donde recibió el saludo del rey Carlos III. Todo este desfile justamente recibió el saludo del actual rey de el Reino Unido. Bueno, estamos, y ahora esto pasa lo propio ahora a Moscú, porque hoy es la gran fiesta en Moscú, digamos, con invitados especialísimos y todo ese tipo de cosas. Yo te diría que acá hay 2 cosas interesantes que apuntar. Uno es cómo está claramente, cómo se divide nuestra historia reciente a nivel mundial como en etapas, ¿no? O sea, tenemos este proceso que yo llamaba la etapa del colonialismo y de los diferentes grupos que se iban consolidando en estados que podemos llamarle el siglo XIX. Tenemos las 2 grandes guerras como otro periodo importante, y después tenemos todo lo que fue post la segunda, ¿verdad? Hasta llegar más o menos a fines del siglo 21. Estamos en el 21. Estamos en el 21. Y luego entramos ya en una era en donde Estados Unidos como ante único líder, único poder absoluto al caer la Unión Soviética ya por el 89, 90, ¿sí? Desaparece como potencia. La Guerra Fría se concluye y queda solo prácticamente Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy día ese escenario se dio la vuelta y hoy tenemos un problema de confrontación estratégica ya con otro actor, que es China, ¿sí? Y todo el desenlace económico que estamos viendo en la actualidad con todos los efectos de esta problemática de la guerra comercial que estamos teniendo, ¿verdad? Que esperemos no vaya más allá de una guerra comercial, esperemos que termine ahí. Y lo otro que es interesante es que deja muchas lecciones para aprender y discutir este tema de la Segunda Guerra. Y una de las grandes lecciones que creo que debe ser aprendida por nosotros los paraguayos, ya que estamos en Paraguay, ¿verdad? Es que nosotros no tenemos que crear escenarios de extrema pobreza, ni de extrema desigualdad, ni escenarios donde el estado de ánimo de los ciudadanos está en el buscar una solución mesiánica. Eso es lo que le llevó a Hitler al poder en Alemania, ese discurso mesiánico, y trajo todo lo que trajo como consecuencia, ¿verdad? Tenemos que continuar un proceso de crecimiento, y un crecimiento con dignidad, y un crecimiento con igualdad, y eso nos va a llevar a mejores tiempos. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes es eso, y el otro gran aprendizaje es cuando vas a hacer un tratado o un acuerdo entre países, tiene que ser un tratado justo, equilibrado y sustentable. No podés hacer un tratado donde todo el problema, todo lo malo va a un lado y todo lo bueno va al otro. Termina a la postre siendo insustentable. Así que yo creo que son algunas de las conclusiones que ameritan discutir, expandir y seguir analizando, y están impactando hasta hoy día nuestro quehacer. Muchas gracias, Enrique Varela. Excepcional tu exposición acá, ¿eh? En serio. No, gracias. Hiciste una síntesis. Hicimos una muy apretada, ¿verdad? No, pero muy buena, muy buena. Enrique Varela, señoras y señores, con nosotros,